Bueno, hermanitos, continuamos entonces con nuestro estudio, la epístola a los Hebreos, y vamos a retomar la idea del capítulo 6, que está hablándonos acerca de una reprensión paternal. Vimos en la parte anterior versículos del 11 al 14 del capítulo 5, y en el capítulo 6 hay unas ideas bien importantes que vamos a volver a ver, que es del versículo del 1 al 3, donde se nos está dando un llamado al progreso en la verdad doctrinal, donde estábamos hablando acerca de ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ese es en cuanto a la llamado al progreso en la verdad doctrinal, ya ir dejando la lechita ya para los que van quedando al inicio, van iniciándose. Ya debemos de estar más ejercitados en la doctrina. También vemos en los versículos 4 al 8 una advertencia acerca de los que, habiendo gozado de los privilegios más sublimes del nuevo pacto, se alejan de Cristo. Y explicábamos de que se daba en el tiempo de los primeros años de la iglesia el problema de los que renegaban de la fe, pero después, cuando querían regresar, entonces se encontraban con algo dividido, una división. Los rigoristas, que no querían que volvieran, y estaban los otros que decían que sí, podían volver, pero con el riesgo que decían los rigoristas, que si los dejaban volver, entonces iban a hacer fiesta de la persecución. Iban a decir, a la hora de la persecución renegamos de Cristo, y después iban a regresar. Entonces lo que ocurre es que se empezaron a dar lineamientos en donde a los que se iban alejando, después cuando querían regresar los ponían por años en una especie de disciplina, hasta asegurar de que realmente se habían arrepentido y habían entrado. Ahora, esto de la disciplina siempre ha existido dentro de la iglesia. Y ahorita que estaba hablando de esto me acordé que incluso dentro del protestantismo se aplica la disciplina en estos casos. Hay, donde yo estuve en las Asambleas de Dios, está el manual de doctrina, que es como el catecismo, que se llama reglamento local, pero también están los estatutos. Los estatutos es como decir el derecho canónico. Entonces, en los estatutos está establecido, por ejemplo, cuando un pastor o un miembro de una congregación cae en algún pecado, es descubierto, entonces ahí están los lineamientos de cómo tiene que ser su proceso de volver a incorporarse. Por ejemplo, fíjense que anteriormente, en los primeros años de Asambleas de Dios, la regla era que si alguien recaía, se le permitía que volviera a la congregación, pero primero tenía que hacer un acto de reconciliación, se tenía que pasar al frente, pedir perdón a Dios y orar, y ya después de eso se le permitía que llegara al culto, pero no se le dejaba que se sentara enfrente, se le mandaba a la última banca. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, se le iba permitiendo que se fuera acercando más, porque fíjese que en el protestantismo no es como en nuestra iglesia. Allá es al revés, porque aquí en nuestra iglesia, el templo se llena de atrás para adelante. Allá es al revés, allá la gente se pelea por estar sentado adelante. Y los que llegan de último son los que se sientan atrás. Y los que tenían indisciplina los sentaban atrás como castigo. Aquí en la iglesia fuera al contrario, aquí los indisciplinados son los que los van a sentar adelante, porque la iglesia se llena de... O sea, al revés, ellos hacen las cosas al revés. Entonces, cuando se es pastor, también se entra en un proceso de disciplina. Cuando alguien cae o es encontrado en alguna falta moral, se le retira su credencial. Al miembro común, lo que se le prohíbe es participar en actividades dentro de la congregación, no puede hacer oraciones públicas, si ha sido maestro de escuela dominical no puede seguir enseñando, tiene que estar sentadito ahí como cualquier recién convertido que acaba de venir. Si era bautizado, no puede participar de la Santa Cena, no puede hasta que el pastor considere que ya pasó el tiempo prudencial para que él pueda volver a participar de la Santa Cena. Mientras tanto, no puede participar y cuando se es pastor es más riguroso la disciplina. Le retiran su credencial de pastor, después de eso tiene que pasar por un periodo de 7 años antes de volver a pararse en un púlpito a predicar. Son disciplinas. Entonces la iglesia siempre ha tenido sus procesos disciplinarios. Entonces,
Al inicio de la iglesia, pues los que caían en este tipo de pecado, que se apartaban, que renegaban de Cristo, podían volver a ser incorporados, pero tenían que pasar por varios años de penitencia, hasta que les permitían volver a recibir la Eucaristía, volver a participar en plenitud de la celebración. Entonces encontramos acá el problema de estos, de que la advertencia de acerca de los que habiendo gozado se apartan, pero también encontramos un elogio de la iglesia y la confianza de que los, vamos a ver, se me perdió aquí el papel, y la confianza de que los creyentes continuarán fieles y heredarán las promesas de Dios. Ahí terminamos del versículo 9 al 12, donde dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y hablábamos acerca del servicio a Dios, que cualquier cosita, por pequeña que hagamos, el Señor siempre la va a ver y siempre habrá recompensa. Ok. A partir del versículo 13, nuevamente se vuelve a tocar el tema del sacerdocio. Si se fija, se había hecho un paréntesis. Ahora nuevamente se vuelve a tocar el tema y empieza a hablar ahora con respecto a Abraham. Empieza a ilustrarse el sacerdocio de Cristo a través de la vida de Abraham. Versículos del 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Acuérdese que el nombre original de Abraham era Abram, que quiere decir Padre enaltecido. Pero viene un día Dios y le cambia el nombre y le dice: ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Entonces viene Abraham y dice: ¿y cuáles multitudes si no tengo hijos? Pero Dios ya le había cambiado el nombre a Abraham, Padre de multitudes. Entonces, no pudiendo Dios jurar por nadie más, porque no hay otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esperado con paciencia. Pero ¿y cuál paciencia? En el caso de Agar, pues, y no tuvo un hijo con la criada, pues. Es que aquí viene un detalle. Abraham tuvo paciencia. La que no tuvo paciencia fue la mujer. Y Abraham, ¿qué le prestó oídos a la mujer? Se da cuenta cuando uno le presta oídos a la mujer. Bueno, es otro asunto. Entonces, Abraham le presta oídos a la mujer, y por eso es que ellos hacen un plan alterno que ha tenido tantas consecuencias para los hijos de Israel. Entonces, lo que hizo Abraham fue haber esperado con paciencia, y esa espera lo hizo a él alcanzar la promesa. Hermanos, para poder alcanzar las promesas de Dios hay que tener paciencia. Ahora, acuérdese que nosotros en esta tierra vamos de paso. Aquí no es nuestro destino final. ¿Cuántos años vamos a vivir? No sabemos. El Salmo 90 reduce la vida del hombre a 70 años y en los más robustos a 80. Ya después de 80 es ganancia. Pero la vida del hombre, y tanto así que está comprobado científicamente ya, que a partir de los 35, que es la mitad de 70, empieza el proceso de envejecimiento. Ya cuando uno llega a los 35, es como una curva de vida. Llega a los 35, empieza ya el proceso de envejecimiento. Dicen los científicos que a partir de los 35 ya uno necesita un poquito más de perfumito porque ya empieza a oler a viejito, dicen los científicos. Y es la verdad, pues. O sea, ya empieza a oler uno ya al camfor y a todo esto. Entonces, la cosa es de que cuando ya empiece, por eso es que Jesús no podía llegar o no podía pasar de 35. La promesa decía: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y no se refería solamente al tiempo en el sepulcro, se refería también a su cuerpo como ser humano. Porque como su cuerpo como ser humano estaba igual que nosotros, limitado igual que nosotros, sujeto a esa situación igual que nosotros.
Pero la promesa, la profecía decía, no permitirás que vea corrupción. Entonces él no podía entrar o llegar a los 35 años y empezar su proceso de envejecimiento. Entonces él tenía que dar su vida, sacrificarse antes de eso. Por eso es que él muere aproximadamente a los 33. Entonces, a partir de los 35 empieza esto, y ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra vida en esta tierra nada más es de paso, no podemos estar aferrados a esta vida. Aquí vamos de paso, Dios permitió que estuviéramos de paso. Nuestra mirada tiene que estar puesta, dice más adelante Hebreos, en el galardón, no en las cosas de la tierra. San Pablo dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, dice en Colosenses 3:1. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no en las de la tierra. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver hacia aquí y nos enfocamos hacia allá, incluso nuestra espiritualidad cambia. Cuando San Pablo tuvo la revelación del paraíso, su espiritualidad cambió. Para mí el vivir es Cristo, dijo después. Y el morir es ganancia, dijo. O sea que para él estaba seguro, él estaba tranquilo, él estaba confiado que la muerte no era el final. Al contrario, la muerte era el principio de la gloria. Por eso él hablaba acerca de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque al estar Cristo en nosotros, entonces tenemos la esperanza que cuando este cuerpo, decía San Pablo, esta vasija de barro se acabe, se deteriore, se termine, tenemos de Dios, decía San Pablo, una mansión no hecha de manos, eterna en los cielos, que son las moradas que Jesús habló en Juan capítulo 14, que fue a preparar para nosotros, cuerpo nuevo, glorificado, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Pero para mientras, ¿qué tenemos que hacer? Aguardar con paciencia. El problema es que nos impacientamos cuando vemos que pasan los años y no vemos que las promesas de Dios se cumplan. Entonces hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo creo que todo es mentira, al final de cuentas Dios nos ha engañado. No, lo que pasa es que todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Pero también tenemos que darnos cuenta que las promesas de Dios no son para esta tierra, son para fuera de este mundo, para la eternidad. Entonces nos da el ejemplo de Abraham, que Abraham dice que aguardó con paciencia y al haber esperado con paciencia alcanzó la promesa. Entonces estamos viendo que Abraham se vuelve como en ese modelo. Y esa promesa fue confirmada por un juramento. Versículos 16 y 17. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea que no cambia, de su consejo, interpuso juramento. Entonces ahora encontramos que Dios está jurando, pero como no hay nadie mayor que Él para jurar, entonces Él jura por Él mismo. Y ese juramento lo que hace es que se convierte en un ancla. ¿Para qué sirve el ancla? Para que el barco no ande a la deriva. Entonces bajan esa ancla para que esa ancla, el peso de esa ancla, mantenga el barco en un solo lugar y no sea llevado por la corriente, sino que se mantiene fijo. Entonces esa promesa, ese juramento, se convierte en un ancla. Versículos 18 y 19. Para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas cosas inmutables? La palabra de Dios y Dios mismo. La palabra de Dios que prometió, y cuando Él promete cumple, porque Él no es como nosotros. Si Él promete, cumple. Y sobre Dios mismo, que no hay nadie mayor que Él, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, porque cuando Él da su palabra, Él no puede cambiar su palabra. Su palabra es inmutable, de mutación, de cambio, es inmutable.
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Consuelo, palabras claves: consuelo y esperanza. La esperanza consuela. Cuando tenemos una esperanza, eso nos consuela, porque estamos esperando. Por eso dice, y la esperanza que se ve, dice San Pablo, entonces no es esperanza, porque lo tenemos seguro. Pero cuando esperamos, eso nos consuela. Cuando yo estaba niño, siempre que venía la época de Navidad, usted sabe que en algunos lugares, más que todo en mi niñez, así me tocó a mí, hay niños que pues no tuvieron esa dicha de tener esa niñez. Hay muchos niños que tristemente pues la pobreza de sus padres no les permitió. En mi caso no fue así. Entonces yo le hacía la cartita al niño Dios. Unas mentiras que metí en esa carta. Me he portado bien. Y me he portado bien y salí bien y estudiaba. Una gran mentira, como que según yo lo iba a engañar. Entonces venía y le pedía lo que yo quería. Entonces yo me dormía esa noche, el 24 de diciembre, después de la reventazón de cohetes, de la fiesta que se hacía y que llegaban los primos y que se hacía el gran fiestón en la casa, y después de la reventazón de cohetes y que ya cansados nos íbamos a dormir, que uno ni se podía dormir esperando porque en la noche, en la madrugada, llegaba el niño Dios a dejar los regalos. No creíamos tanto en Santa Claus, sino en el niño Dios. Porque de todos modos Santa Claus en El Salvador, ¿por dónde iba a entrar si no hay chimeneas? Entonces, la cuestión es de que el niño Dios, y dormíamos con aquella expectativa, y en la mañana que nos despertábamos, inmediatamente nos acordábamos y salíamos al árbol y ahí estaban los regalos, hermano. Y ahí estaba lo que yo había pedido. Entonces yo tenía la esperanza. Entonces yo esa noche, después de la fiesta, después de todo, me dormía con la esperanza de que en la mañana yo iba a encontrar el regalito que el niño Dios me llevaba. Hasta que un día se acabó mi niñez. Porque yo quería un Superman. En esos días había salido la película de Superman de Christopher Reeve y yo entusiasmado, apenas 10 años tenía. Entonces yo estaba entusiasmado. Yo le dije al niño Dios, quiero que me regales un muñeco de Superman. Entonces ese día salimos con mi mamá. Me acuerdo que salimos un día en la tarde y mi mamá me dijo, anda a ver juguetes, me dijo, anda a ver ahí cualquier cosa, y yo logré ver cuando agarró al Superman del estante y se lo dio a la empleada, y la empleada lo hizo regalo y yo me le quedé viendo. Y era el mismo regalo que el 25 de diciembre de la mañana, ahí estaba mi Superman. Ahí se acabó. Yo le dije, mamá, no hay niño Dios, lo que pasa es que yo vi cuando usted me lo... Ahí se acabó la niña, ahí me di cuenta que no había sido el niño, había sido siempre ella. Pero bueno, algún día tenía que darme cuenta. Imagínense 52 años creyendo en Santa Claus y niño Dios. Está, bueno, pero hay algunos que creen que van a adelgazar con batidos, pero bueno. Entonces, la cuestión es de que dice acá que para los que hemos acudido para asirnos a esa esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ancla. ¿Para qué? Para que el alma no esté titubeando. Para que la corriente de agua no se lleve mi alma para otro lado. Para que esté mi alma fija, segura. Por eso está diciendo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Ok, ahora Hebreo va a empezar a hablarnos del velo, y más adelantito vamos a empezar a ver cómo nos empieza a explicar la importancia que el velo se rasgó. Y el versículo 20 nos explica y nos dice que esa ancla, esa promesa está asegurada por nuestro nuevo sumo sacerdote. Versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. O sea que el sumo sacerdocio de Cristo traspasaba el velo. Por eso es que cuando el velo se rasga, vamos a adelantar un poquito la idea. Cuando el velo se rasga,
¿Se acuerda que estuvimos hablando un día de estos? De que el velo era, tras del velo estaba la presencia de Dios inaccesible. No había manera de poder penetrar atrás del velo. Solo lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Y si el sumo sacerdote primero tenía que presentar sus propias ofrendas y después de eso presentar las ofrendas del pueblo y llevar esa sangre que había derramado de ese cordero, llevarla atrás del velo y ponerla en los cuernos del altar. El altar en la esquina tenía, en los cuernos del arca tenía unos cuernos. Entonces ahí ponía el sacerdote, ahí rociaba él la sangre. Pero la ley era bien estricta, que si el sacerdote no estaba bien, no había ofrecido bien, le había pasado lo de Caín, que ofreció un sacrificio, pero no fue aceptado delante de Dios por el pecado del sacerdote. Si este sacerdote no había hecho bien su expiación, nomás entrar al tabernáculo, era fulminado. Se quemaba. Era fulminado de un solo por el fuego de Dios, fulminado. Pero había un problema. Ahora viene la explicación, el Talmud. ¿Cómo explica? ¿Cómo entonces se tenía que hacer? Porque la ley decía, el sacerdote que entra indignamente queda fulminado. Ok, pero ¿y cómo lo sacamos de ahí? Si el único que podía entrar era él y está quemado, entonces ¿cómo lo sacamos? Entonces ahí es donde viene y se les ocurre a ellos hacer algo, amarrar uno de los pies del sacerdote. Y si se ha fijado, cuando usted lea bien despacio el libro de Éxodo y de Levítico, que explica las vestiduras sacerdotales, tenían campanitas. Entonces cuando el sacerdote andaba oficiando, esas campanitas sonaban. Entonces la gente afuera escuchaba, los sacerdotes que estaban afuera escuchaban las campanitas. Pero aparte de eso, lo tenían amarrado del pie. Entonces veían que el lazo se movía, a la medida que él se iba moviendo alrededor del altar, del arca, entonces se miraba todo eso. Ahora, la cuestión era que si de repente dejaban de escuchar las campanitas y el lazo no se movía, significaba que ese sacerdote, ese sumo sacerdote, ya había quedado rostizado ahí adentro. Y como no podían entrar, entonces por eso lo amarraban, lo sacaban. Hasta que él aparecía todo quemado, todo rostizado. Fíjese qué terrible era eso, hermano. Fíjese qué terrible. Y aquel muchacho que quiso tocar el arca para detenerla cuando se iba a caer en el tiempo de David y que solo medio tocó el arca, fulminado. Fíjese qué terrible era esa situación. Y hoy, vamos a comulgar en pecado mortal y ni cuenta se da. Hay hombres que pasan a comulgar y tienen amante. Porque si se quedan en la silla o en la banca y solo la mujer pasa a comulgar, la mujer va a decir, ¿y este por qué se quedó ahí? Entonces, para que la mujer no sospeche, el hombre se va detrás de ella, pero tiene amante. Terrible, ¿verdad? Y comulga y regresa a su silla de lo más tranquilo. Y aparentemente no pasa nada. Pero dice el Evangelingua, de acuerdo a lo que dice San Pablo, que el que come el cuerpo de Cristo, bebe la sangre de Cristo sin entender, la come y la bebe de manera indigna, lo que está comiendo es su propia condenación. Por eso es que muchos ya están condenados. Y hay algunos que se pelean que hay que recibir la comunión en la lengua y no en la mano, dicen unos. Fíjense que por aquí, una ciudad vecina de ustedes me invitaron. Y me dice el coordinador, hermano, yo le quiero pedir un favor, me dice, yo estoy batallando con esta gente que no tienen que comulgar en la mano. Pero ¿y aquí el obispo qué ha dicho? No, si es que aquí el obispo permite. Pues, si así dice el lineamiento. El lineamiento dice claramente que si el obispo del lugar permite y admite que la comunión se pueda recibir en la mano, no hay problema. De todo modo, originalmente, ¿sabían ustedes? Y San Cirilo de Jerusalén explica, cuando tú pases a comulgar, que tu mano izquierda haga una forma de trono, tu mano derecha abajo, para que ahí se va a sentar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con tu mano derecha te lo llevas a la boca y lo comes. San Cirilo de Jerusalén en el siglo IV. O sea que el inicio de la iglesia así era. ¿Por qué empezaron a comulgar solo en la boca? Porque mucha gente lo que hacía es que lo recibía y se lo llevaba para profanarlo.
que aunque quieran llevárselo, hermano, Dios es soberano, el Señor es soberano. ¿Que usted cree que van a profanar el cuerpo de Cristo? ¿Realmente cree que lo van a profanar? No, si Él es soberano, Él es Dios. Ellos creen que profanan el cuerpo de Cristo. Él es Dios, Él no puede ser profanado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? La iglesia puso la regla, no se toca en la lengua. 1200 años después, que dice la gente, es que la mano es indigna para poner el cuerpo. Ay, tu lengua sí es digna. Y a la hora del chisme, ¿con qué chismeas, hermano? ¿Chismeas con la mano o chismeas con la lengua? ¿Con qué chismea uno? Entonces, ¿qué es más indigno? ¿La lengua o la mano? ¿Se da cuenta? Pero muchos vienen y pegan la gran chismeada y el domingo están, el cuerpo, amén, hasta se ponen de rodillas. ¿Sabe qué están haciendo? Comiendo su propia condenación. Y si viviéramos en el tiempo de la ley, hermanos, ay, hermanos, cada misa fuera, bueno, este sector del parqueo, aquí tendrían que estar las funerarias, porque después de cada misa iban a sacar el montón de muertos, hermano. Así como Ananías y Zafira, que se murieron por quererle mentir al Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, ¿en cuánto vendiste? En tanto. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Mira, ya están en la puerta los que te van a ir a enterrar. Se muere el viejo ahí mismo. Al rato, a las 3 horas, llega la Zafira. Y Ananías, ¿en cuánto vendieron el terreno? ¿Lo vendieron en tanto? Sí. Entonces, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido a querer mentir al Espíritu Santo? Mira, se acaban de llevar a tu marido a enterrar, ahorita te llevan también. Y se muere la vieja ahí también. Ahora imagínense si nosotros tuviéramos esa misma situación, la iglesia todavía tuviera ese poder del que tenían los apóstoles. Ay, hermano, ¿cómo estuviera la parroquia ahorita? Y muchas parroquias hasta el cura lo sacaran también, hermano. Porque, sí, fuera el primero, porque nomás consagrarlo ahí caería. Dese cuenta. Por eso es que vivimos en el tiempo de la gracia. Entonces ahora versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él rompe el velo para tener acceso al trono de la gracia. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y a partir del capítulo 7 nos empieza a hablar quién era Melquisedec. ¿Ok? Versículo 1 al 3. Capítulo 7. Hoy nos empieza a hablar de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, viene de Shalom, que quiere decir paz. Sacerdote del Dios Altísimo. ¿De dónde era este Melquisedec? No se sabe. No hay registro de Melquisedec. Simplemente era un sacerdote de Dios. Pero si no había ley, si no había todavía una ley para establecer sacerdote, entonces, ¿cómo podía ser sacerdote? Entonces se da cuenta que ser sacerdote no solamente es bajo una ley. Él era sacerdote. Ahora Cristo va a tomar el sacerdocio de Melquisedec, o sea, un sacerdocio fuera de la ley. Y Cristo, al ser sacerdote, nos convierte a nosotros también en reyes y sacerdotes. Real sacerdocio. Entonces, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Miren, hermanos, la práctica del diezmo ya la hacían antes de la ley de Israel, antes de la ley judía. Cuando alguien venga y le diga, sí, es que el diezmo solamente era para los judíos, Abraham no existía la ley y a él daba el diezmo. La ley regula el diezmo. El diezmo era simplemente recoger la 10ª parte de lo que se había ganado, llevarlo a Jerusalén, al lugar donde iba a estar el templo. Con eso se celebraba una fiesta, ofrecía el sacrificio, el sacerdote agarraba su parte y lo demás lo celebraba, lo comía, invitaba a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Eso se hacía un año, eso se hacía el segundo año. El tercer año lo que se hacía era de que se ofrecía todo al templo y el templo se encargaba de distribuirlo. Eso es lo que hacían. El diezmo nunca fue en dinero. ¿Cómo no? Dice de que si estaba demasiado lejos el camino, tenían que vender lo que tenían, lo que habían recolectado de diezmo, y ese dinero lo tenían que llevar a Jerusalén y con ese dinero comprar lo que habían vendido allá. Ahí lo compraban porque era demasiado lejos el camino para llevar todos los corderitos, los cereales, todo. Entonces vendían todo, se traían el dinero y en Jerusalén compraban lo que habían vendido allá. Y hacían la fiesta.
Así como se practicaba el diezmo en la ley. Pero aquí no existía la ley. No existía, no había, ni siquiera se sabía que un día iba a haber Moisés, que iban a haber tablas, que iba a haber Levíticos, no se sabía. Pero dice que Abraham dio los diezmos. Dio una parte. Esa parte no se la lleva el pastor, no se la lleva Dios sino el pastor. Ok. Esa parte no se la lleva Dios sino el cura. Ok. Ese es problema de ellos. Usted simplemente lo hace para Dios. ¿Cómo lo van a administrar ellos? Esas cuentas se las van a dar ellos a Dios. Ya a usted no le importa. Hoy le explicaba a un hermano cómo se funciona o cómo funcionaba esta cuestión en la denominación donde yo estuve. Se recolectaban los diezmos y las ofrendas. Los diezmos tenían que ir en sobrecito con el nombre de la persona, el número de su credencial de miembro de la congregación, porque ya después que uno es bautizado le dan un certificado a uno que dice que a partir de ese momento uno ya es miembro en propiedad de la congregación, de la denominación, y se le asigna un número, que ese número está en el archivo, en el registro. Entonces uno ya es miembro, entonces uno tiene su archivo en la congregación. Entonces usted venía, o yo venía, llenaba el sobrecito, ponía mi nombre, mi número de carnet de miembro, de membresía, y ponía la cantidad de mi diezmo. Entonces en el sobre metía el dinero, lo sellaba, y cuando pasaba la canastita, la bolsa, yo echaba el sobre, pero aparte de eso, había que echar pues unas monedas más, porque esa era la ofrenda. Una cosa era la ofrenda, otra cosa era el diezmo. ¡Ay, los pastores ratas, ladrones, se roban el diezmo! Ok, en las asambleas es así. Se recolectaba, el pastor nunca metía mano en el dinero, jamás. Yo nunca metía mano en el dinero. Había un comité que se encargaba de contar la ofrenda. Ellos se sentaban, unos apartaban los sobres, otros apartaban el efectivo, empezaban a contar, se lo repartían, cada quien contaba su parte y luego lo sumaban todo. Los que agarraban los sobres, le abrían los sobres, contaban el dinero que cuadrara con lo que decía el sobre, y ya después de eso todo lo juntaban, lo hacían una sola bolsa, y ese iba para el fondo general. En base a los sobres, ya después de eso se pasaba la información a la secretaria buscaba los archivos y ahí iba el número de mi membresía, iba a mi folder, sacaba mi folder y marcaba la casillita del mes que yo había dado mi diezmo. Entonces ahí sí se llevaba la contabilidad, diezmos y ofrendas. El pastor se le asigna un salario, allá no se le llama sueldo, se le llama sostén, o se le llama una ofrenda. Por lo general se le llama sostén. Se le asigna un salario. Hay una directiva, que es la directiva en la que se encarga. Todo esto está regulado por el gobierno. Todas las congregaciones tienen que declarar taxes al gobierno. Entonces ellos al final, ellos hacen su declaración de renta. Lo que ellos ganaron, lo que ellos gastaron. Entonces está ese comité, está el secretario, que es el que lleva todo eso, está el contador de la congregación y está el tesorero. El fondo general no lo toca nadie más que el pastor y el tesorero, pero las firmas de la cuenta del banco no dice Salvador o fulano, no, dice Salvador y fulano. O sea que a la hora de ir a sacar un cheque, de cambiar un cheque o de pagar con algo, tienen que ir las dos firmas. Si falta una, no se puede tocar ese dinero. Pero para poder tocar ese dinero y para que el tesorero autorice también poner su firma, vengo yo y si, ay, el pastor acaba de comprarse un carro nuevo de los diezmos. No, la cuestión es así. Si a mí se me antoja comprarme un carro nuevo y yo me reúno con el comité, la directiva, ya se le llaman los ancianos, y le digo, mire, fíjense que ya me aburrí del carro 2017 y quiero uno 2019. Fíjense que esas cosas no se dan. Esas son mentiras que algunos que no conocen. Ahí la congregación compra un carro que se le da al pastor. ¿Y sabe la tarjeta de circulación a nombre de quién está? De la congregación, no del pastor. El día que echan al pastor, el carro ahí queda, la casa ahí queda, todo queda ahí, con suerte saque la ropa. Porque si eso se ha dado en muchas congregaciones, cuando echan al pastor, todo queda ahí, no se llevan nada, no es de ellos. Igual que los curas. El día que trasladan a un sacerdote a otra parroquia, creen que se lleva las cosas que tenía aquí, solo se lleva su ropa. Igual funciona en estas congregaciones que son
legalizadas, que están regularizadas. No les digo que no hayan sinvergüenzas que hacen otras cosas, ¿no? Pero en las que están legalmente establecidas, sí. Entonces, si se reúne ahí y le dice, miren, fíjese que necesitamos sacar para arreglar esto, para hacer lo otro, se reúne y todos en consenso dicen sí o no, lo que sea, dan sus opiniones, y si se aprueba, la firma de los dos. Si no, no se puede tocar ni un 5. Por eso hay que conocer a la gente, hermanos, antes de hablar, porque hay muchos que solo se meten a hablar y no conocen realmente cómo es allá el ambiente. Entonces, volviéndole de los diezmos. Ya Abraham daba diezmos y no existía la ley. Entonces dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Nos explica quién era Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué significa esto? Que no se tenía referencias quién era, no se sabe. La Biblia solo lo menciona, solo dice que que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo, pero no se tiene referencia quién era Melquisedec. No se sabe de quién era hijo, no se sabe de quiénes eran sus hijos, pero lo que está haciendo Hebreos, el autor a los Hebreos, es espiritualizando la figura del Melquisedec, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, ahora viene el versículo 4, y del versículo 4 al 10 nos habla cómo Abraham lo honró con los diezmos, y ahí es donde nos damos cuenta que Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, realmente era un sacerdocio superior al que después fue el sacerdocio de Aarón. Versículos 4 al 10. Considerad pues cuán grande era este, que aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de Abraham. Versículo 6. Mas aquel, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al depositario de las promesas. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior. Y aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, pero hay uno de quien se asegura que vive, y por así decirlo, hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los pagó en la persona de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su antepasado cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces aquí estamos viendo que el sacerdocio de Melquisedec era incluso superior al sacerdocio de Aarón, y Cristo es sacerdote no de acuerdo al linaje de Aarón, porque no era levita, sino que ahora Jesús va a ser sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces ahora nos está explicando que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Melquisedec. Ahora vamos a ver desde el versículo 11 al 22 un resumen. Vamos a ver ahora el resto del capítulo, un resumen de las cualidades preeminentes del sacerdocio de Cristo. En primer lugar, del 11 al 22. Vemos que, al igual que Melquisedec, Jesús pertenecía a un orden eterno y fue confirmado por un juramento divino, el cual es inmutable e infinito en poder. Versículo 23 al 25. Y del versículo 26 al 28 nos explica que fue puro y perfecto y llevó a cabo un sacrificio completo. Veamos todos estos versículos, del 11 en adelante. Versículos 15, perdón. Sí, del 11 dijimos, del 11. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Ahora, este versículo 12 es importante, especialmente con aquellos hermanitos que son de esta secta que se llama adventista. Los adventistas dicen de que uno tiene que apegarse a lo que dice los mandamientos, la ley.
Y en la ley dice de que el día de reposo es el día sábado. También ellos dicen que no podemos comer cerdo, no podemos comer langosta, y tan rica la langosta. No podemos comer camarones, y tan ricos los camarones. Entonces ellos se basan en que dice la ley que hay que guardar el sábado. Pero fíjese que ellos cometen un error. Yo tenía un amigo que era adventista cuando yo era pentecostal, y un día le dije, bueno, mira, entonces ustedes dicen de que hay que guardar la ley, hay que guardar el sábado, no hay que comer cerdo, no hay que comer mariscos que no tengan aleta ni escama. Sí, porque eso dice la palabra de Dios. Ok. ¿Y vos estás circuncidado?, le dije. Ah, no, porque ahí sí, no, porque no. Ah, no, ¿en qué quedamos?, le dije yo. Porque me estás diciendo que hay que guardar la ley, que hay que guardar el sábado, que no hay que comer ese tipo de alimentos, pero no te circuncidas, y la circuncisión es parte de la ley. Entonces, ¿cómo es posible que me estés diciendo a mí que guarde el sábado y no te circuncidas? Así que si querés guardar realmente la ley, querés guardar realmente el sábado como todo buen cumplidor de la ley, anda, circuncidate. Si no, déjate de payasada y vámonos al culto el domingo, le dije. Porque no vas a cumplir un mandamiento y vas a transgredir otro, porque dice claramente la palabra de Dios que el que cumple todos los mandamientos pero falla en uno, falló todos. Entonces aquí el versículo 12 nos está diciendo, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. Hay cambio. Por eso es que ya no vivimos bajo la ley. Entonces hoy podemos comer camaroncito, langosta, cerdito, ya podemos comer todo eso. Es más, el mismo Jesús dijo que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Y ahí dice claramente, el evangelista dice, esto lo dijo haciendo puros todos los alimentos. Entonces hoy nosotros podemos comer de aquello que la ley estaba prohibida, porque la ley tiene dos partes. Está la ley ritual y está la ley moral. En la ley ritual entraba el sábado, la circuncisión, los alimentos, pero la ley ritual fue cumplida por Cristo. Y al establecer su nuevo sacerdocio, la ley ritual queda abrogada. Pero la ley moral, esa no. Esa es la ley que está vigente. ¿Y cuál es la ley moral? Los mandamientos. Entonces, en cuanto a los mandamientos, siguen vigentes. En cuanto a la ley ritual, fue cumplida por Cristo. Entonces, si se cambia el sacerdocio, tiene que cambiarse la ley, porque la ley no permite sacerdotes que no sean levitas. Pero ahora viene un sacerdote que no es levita. Entonces, si viene un nuevo sacerdote, no puede seguir funcionando la misma ley. Entonces, tiene que haber cambio de ley. Entonces, cuando le digan a usted los adventistas que el sábado, dígale, no, porque Cristo es el nuevo sumo sacerdote del nuevo pacto, y en el nuevo pacto, por no ser el de la familia de Leví, ha habido cambio de ley. Entonces ya no estamos bajo la ley del sábado, sino que hoy celebramos el día del Señor, el día que Él resucitó. Y así lo ha hecho la iglesia desde el inicio. Pues aquel de quien se dicen estas cosas, versículo 13, pertenece a una tribu de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a la manera de Melquisedec, que lo sea no por la ley de sucesión carnal, sino por la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado, tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. De este modo queda abrogado el precepto precedente por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección como introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. La ley no llevó nada a la perfección. ¿Se acuerda que dijimos el primer día que la ley simplemente, dice San Pablo, fue nuestro pedagogo, nuestro ayo, el esclavo que encaminaba a los niños antes de entrar al estudio, antes de entrar a la escuela? Ese esclavo educaba a los niños hasta los 5 o 6 años. Es como el kindergarten.
Ese esclavo le enseñaba los primeros rudimentos al niño y lo preparaba para después llevarlo a la escuela. Entonces la ley fue igual. La ley fue ese esclavo, ese ayo, ese pedagogo que nos fue mostrando, nos fue llevando hasta que pudimos entrar al discernimiento de la revelación completa en Cristo. Entonces la ley simplemente son figuras, sombras de los bienes venideros, dice la palabra de Dios. Versículo 20. Hoy vamos a ver esta parte del versículo 20. Estamos en esto siempre de que Melquisedec pertenecía a un orden eterno, igual que Melquisedec, Cristo igual que él, y fue confirmado por un juramento divino. Por cuanto no fue sin juramento, pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento. O sea que no había juramento, simplemente Dios escogió a Aarón y punto. Y Dios escogió a los hijos de Aarón y punto. Y cuando Aarón murió, su hijo Eliezer quedó a cargo. Y cuando murió su otro hijo quedó a cargo. Entonces no había un juramento, Dios no le juró nada a Aarón. Pero en el caso de Jesús es diferente. Mientras lo fue bajo juramento por aquel que le dijo: juró el Señor y no volverá atrás, tú eres sacerdote para la eternidad. Entonces en el sacerdocio de Cristo hay un juramento. Dios juró, le juró que iba a ser sacerdote por la eternidad. Por eso de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Entonces la nueva alianza, el nuevo pacto, es mejor que el anterior. Ese era el problema que tenía Pablo con los Gálatas, porque los Gálatas querían volver otra vez a estar bajo la ley. Ese fue el problema que tuvo Pablo con los judaizantes, que los judaizantes eran cristianos supuestamente convertidos, pero realmente Pablo dice que eran infiltrados. Entonces ellos venían y le decían a la gente: bueno, está bien, ustedes han recibido el bautismo, ustedes han recibido a Cristo, pero si se quieren verdaderamente salvar, tienen que circuncidarse y guardar la ley como todos los judíos. Entonces ahí es donde se dio el altercado que llevó al primer concilio de Jerusalén, en donde se estableció que los gentiles no tenían que circuncidarse, no era obligación. Con solo que guardaran ciertas reglas, no tenían que volverse judíos. Para salvarse no era necesario volverse judío. Bastaba nada más la fe que tenían en Cristo. Entonces está diciéndonos acá que Jesús resultó fiador de una mejor alianza, de un mejor pacto. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio exclusivo porque permanece para la eternidad. O sea que Jesús no puede delegar ese sacerdocio en nadie. Por eso es que Jesús es un sacerdote eterno. No cambia. Inmutable. De ahí que pueda también salvar definitivamente. Entonces ya no es una salvación temporal. El sacerdote levita, por ser un sacerdocio temporal, sus sacrificios eran temporales. Por eso es que todos los años, en el mes séptimo del calendario judío, era el día de la expiación, tenían que ofrecer el cordero de la expiación que perdonaba, purificaba los pecados del pueblo para un año. Al siguiente año había que volver a ofrecer otro sacrificio. Pero si alguien pecaba, esta persona inmediatamente tenía que llevar un cordero para pedir perdón por su pecado. Y si volvía a pecar, tenía que llevar otro cordero. Entonces todo el tiempo estaban matando animales. Entonces la sangre que derramaban de esos animales era imperfecta. No podía conseguir el perdón eterno. Entonces ahora Cristo tiene una mejor ley, tiene una mejor alianza, porque ahora Jesús tiene un sacerdocio exclusivo, eterno, en donde Él puede salvar ya definitivamente. Ya no hay necesidad de sacrificar a Cristo. Ya no hay necesidad de crucificarlo. Él ya no tiene que volver a dar su sangre. Ya la dio de una vez y para siempre. Y una vez nosotros somos lavados en la sangre de Cristo, ya estamos limpios para siempre, a no ser que nosotros decidamos volver a embarrarnos. Pero si ya recibimos la expiación, ya recibimos la limpieza de nuestro pecado, lo único que tenemos que hacer es perseverar en la gracia,
en la limpieza, no ensuciarnos, luchar, batallar, porque ya recibimos el perdón de nuestros pecados de una vez y para siempre. ¿Se da cuenta, hermanos? Esta es una esperanza bien importante que debemos de tener los cristianos, la esperanza del perdón. Por eso es que cuando San Pablo le hablaba y le decía al Señor, aparta de mí le he pedido 3 veces que lo quite de mí este aguijón, este mensajero de Satanás que me abofetea, ya no lo aguanto, Señor, le he pedido 3 veces que me lo quite, y lo único que él me ha dicho es, te basta mi gracia, le dijo. Y realmente el aguijón que tenía Pablo no era un pecado, el aguijón que tenía Pablo no era una enfermedad, no era una deficiencia. El aguijón que tenía Pablo, el mensajero de Satanás, era la acusación que Satanás le hacía por su vida pasada. Cada vez que Satanás venía y le decía, hoy te la llevas de predicador, hoy te la llevas de apóstol, te la llevas de cristiano, y ya se te olvidó cuando andabas persiguiendo, cuando obligabas a los cristianos a blasfemar, ya se te olvidó cuando mataste a Esteban, ya se te olvidó. Entonces San Pablo, él era atormentado con ese recuerdo, el diablo le atormentaba con el recuerdo de su vida pasada. Entonces él le decía, Señor, ya no aguanto esto, quítalo. ¿Y qué le responde Jesús? Te basta mi gracia. ¿Y qué significa eso? Yo ya te perdoné. Sí, ya te perdoné. Este te lo quiere recordar, pero yo ya no me acuerdo, ya quedó borrado con la sangre del Cordero. Entonces ya no hay culpa. Entonces ahí donde él se perfecciona, él dice, él se fortalece, porque la perfección, el fortalecimiento se logra en esa debilidad. Él se sentía débil, pero cuando ya Dios lo consuela y le dice, te basta mi gracia, él se fortalece. Dios ya me perdonó. Igual tiene que ser con nosotros. Si ya Él nos perdonó, no debemos de dejar o prestar oído al maligno que venga a decirnos, pero ¿te acordás cuando andabas de rumba? Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó, dicen algunos por ahí. Imagínense hasta dónde llega. Pero ya no me acuerdo. Porque si Dios ya no se acuerda, ya no tengo que acordarme yo de eso. Pero como el diablo es maligno, entonces viene de repente y le empieza a acordar. Te acordás, ¿verdad? De aquella que tenías por allá, ¿verdad? Que estaba bien bonita, ¿verdad? Inmediatamente hay que cerrar la mente a esos pensamientos. Te acordás de aquello que hacía, inmediatamente desbloquear eso en el nombre de Jesús. Por eso decía San Pablo, resistan al diablo y huirá de vosotros. Porque ya recibimos un mejor pacto. Un pacto donde nuestros pecados ya fueron perdonados definitivamente. Por eso dice claramente, este posee un sacerdocio exclusivo porque permanece para la eternidad. De ahí que puede también salvar definitivamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. El maligno está delante de Dios. Acuérdese en el libro de Job que Satanás llegó delante de Dios. El diablo no está en el infierno, el diablo no anda en la tierra, él anda rondeando, pero él donde pasa más tiempo es delante de Dios. ¿Sabía usted eso? Porque el libro de Apocalipsis dice claramente que al final será arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. O sea que él está delante de Dios acusándonos, incitando a Dios, déjamelo, así como a Job, permitímelo un ratito, ya vas a ver que se la lleva de cristiano cómo va a caer de rebote, dámelo un ratito. Pero Job tenía una desventaja, Job no tenía quien intercediera por él. ¿Cuál es la ventaja que tenemos ahora? Que tenemos al Cordero de Dios que dio su sangre, que intercede por nosotros delante del Padre. Entonces cuando el maligno le dice a Dios, préstamelo, Jesús dice, no, porque ya perdoné sus pecados. Porque ya la sangre mía está en él. ¿Se acuerda cuando el ángel destructor iba a matar a todos los primogénitos? ¿Qué le dijo Dios a Moisés que pusieran en las puertas? Sangre del Cordero. Entonces cada vez que, cuando el ángel destructor iba a pasar, el ángel de la muerte, que es un demonio. La muerte es un demonio. Los que adoran la muerte adoran un demonio.
Porque Apocalipsis dice que ese demonio al final será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces los que tienen su muñequita ahí que la adoran, se van a ir al infierno con todo y muñeca, porque es un demonio. Entonces cuando el ángel, el destructor, andaba y veía la sangre en la puerta de esa casa, no entraba. No podía, estaba sellada para él. Y si tenemos la sangre del Cordero en nosotros, el maligno no nos toca. Eso es lo que dice San Juan: el que está en Cristo, el diablo no lo toca. A no ser que venga uno y salga y le abra la puerta y le diga: buenas, don Satán, pase adelante, esté en su casa. Entonces él hace todo lo que él quiere. Pero mientras usted le tenga la puerta cerrada y las ventanas cerradas, él no puede entrar. Y más, si ve que la sangre del Cordero está en la entrada de su corazón, no puede. Porque ya la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados. Amén. Amén. Hacemos la pausa entonces en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hay café? Hoy sí trajeron pan.